Buenos días, soy Fabián Ayala, introduciré la temática. Actualmente suceden sucesos catastróficos en la sociedad, como la violencia en la familia. La violencia familiar es un tipo de abuso accionado en un ambiente familiar. Este concepto abarca la violencia física, verbal, económica, sexual, de género, incluso la psicológica. Por ello, investigamos cómo combatir esa dificultad a través de la educación. Nuestra motivación para elaborar este trabajo son las personas afectadas por la violencia familiar. Asimismo, lo hacemos por conocidos con los que mantenemos una conexión, que son perjudicados por el problema y nosotros lamentamos las consecuencias que ellos sufren. La necesidad de resolver ese problema es urgente. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hubo 20.854 casos en el 2021. Ello engloba a hombres y a mujeres de diferentes edades. La violencia familiar tiene relación con la psicología, ya que al producirse los hechos causan ansiedad, miedo, angustia, depresión, baja autoestima, problemas de interacción social, comportamientos agresivos y autodestructivos y un menor rendimiento en actividades del sujeto afectado. Nuestra pregunta problema central es, ¿qué se puede hacer para prevenir y o solucionar este problema desde la educación? Nuestra hipótesis es que se pueden efectuar charlas instructivas sobre el tema en instituciones educativas, educar a jóvenes y a mayores de 18 años sobre el reconocimiento de conductas en una persona con predisposiciones violentas, instruir a la sociedad desde el fortalecimiento de valores y principios éticos desde organismos educativos y propagar conocimiento acerca de las circunstancias en medios sociales. Buen día, mi nombre es Carla Ramos, quien les empezará hablando sobre el marco teórico frente a esta problemática. En el Perú es un problema que afecta en la mayoría de los hogares, teniendo consecuencias significativas en el ámbito educativo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, se registró en el 2013 que el 74,1% de jóvenes tenían este tipo de violencia en casa, la cual le impedía desarrollarse bien en sus actividades académicas. Aunque este problema está más aumentado en las mujeres, ya que son especialmente vulnerables a este tipo de violencia debido a los estereotipos que se tienen hasta la época que solo las mujeres deberían pertenecer al hogar. Para abordar este problema se requiere implementar políticas integrales y programas de prevención donde se promueva la sensibilización, la educación de derechos humanos y la igualdad de género. Es esencial crear entornos seguros en las escuelas y fortalecer el servicio de apoyar a las víctimas. Además, una buena relación entre padre e hijo juega un papel realmente importante en la prevención de la violencia familiar, ya que a una mala relación de estos se podría dar que el estudiante baje su rendimiento académico, trayendo como consecuencias las bajas calificaciones o incluso repetir de años. Para eso encontramos soluciones como son las terapias familiares y los programas de entrenamiento parental, ya que debido a basadas evidencias son estrategias efectivas para mejorar esta relación y prevenir la violencia. También aquí entra en papel el juego de la psicología educativa, ya que aborda los efectos de la violencia familiar y el aprendizaje en rendimiento académico en los niños y jóvenes. Se puede aplicar principios de la psicología educativa para crear un entorno seguro, promover la resiliencia y el desarrollo de habilidades de enfrentamiento y brindar un apoyo individualizado a los estudiantes afectados. Buen día, soy Abel Naire y continuaré hablando sobre el marco teórico. Según la psicóloga Chon, en su investigación titulada La violencia familiar y su relación con la deserción escolar en los estudiantes de tercero y cuarto siglos de primaria, de la institución Juan Velasco Alvarado en el distrito de Belén 2015, señala el impacto de la psicología educativa, puesto que se ofrecen principios y enfoques que pueden ser aplicados para abordar los efectos de la violencia familiar en el aprendizaje y rendimiento académico de los niños y jóvenes, tanto a nivel internacional como en el Perú. Estas estrategias basadas en la evidencia pueden contribuir a mitigar los impactos negativos de la violencia familiar y promover un entorno educativo favorable para el desarrollo integral de los estudiantes. Uno de estos principios es la creación de un entorno seguro de apoyo emocional en el ámbito educativo. En el contexto nacional, la Convención de Derechos Humanos del Niño de las Naciones Unidas establece el derecho de los niños a vivir libres de violencia y garantiza su protección contra todas formas de maltrato y abuso. Esto dicho por las Naciones Unidas. Para proteger a los niños y jóvenes de la violencia familiar y promover un entorno educativo seguro, existen diversas políticas y marcos legales en muchos países.
Se han establecido leyes y regulaciones que prohíben el maltrato infantil y la violencia doméstica. Y se han implementado programas de prevención y respuestas a la violencia familiar en las escuelas. En el Perú se han implementado políticas y marcos legales para proteger a los niños y jóvenes de la violencia familiar y promover un entorno educativo seguro. Una de las políticas claves es la Ley número 303/64, Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promulgada en el año 2015. Además, el Ministerio de Educación ha promovido la implementación del enfoque de igualdad del género en los currículos escolares a través de la resolución ministerial número 2281/2017 por Minedo. Este enfoque busca fomentar relaciones basadas en el respeto y la equidad, promoviendo valores de igualdad y previniendo la violencia de género en el ámbito educativo. En síntesis, tanto a nivel internacional como nacional, se establecen y cuentan con políticas y marcos legales para proteger a los niños y jóvenes de la violencia familiar y promover un entorno educativo seguro. Estas medidas son esenciales para garantizar un pleno desarrollo de los estudiantes y brindarles un ámbito propicio para su aprendizaje y bienestar. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en su implementación y fortaleciendo, así como su sensibilización y su capacitación de los sectores involucrados con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia familiar en el ámbito educativo. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel de la Cruz Franco y en esta ocasión voy a hablar sobre los recortes periodísticos. El primer suceso empieza cuando el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, informó que solicitó la intervención de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la agresión física que ejerció una mujer contra su hijo en la puerta de su colegio, en el distrito de Pimentel. Posteriormente, el segundo suceso, cámaras de seguridad registraron los instantes en que una mujer y sus dos hijas intentaban escapar de los maltratos del jefe mayor de la Policía Nacional del Perú, Ralph Joab Ángeles Fiesta. El tercer acontecimiento tuvo comienzo por la disposición de la magistrada Catherine Merma Pacho, de la Fiscalía Provincial Penal de Tacna. Quedó en calidad de detenida por el presunto delito de violencia familiar. Como cuarto recorte periodístico nos encontramos con una mujer que fue detenida en la región de Junín, luego de ser acusada de agredir a su hija de 9 años. Tras ello, la mujer fue trasladada hacia la comisaría del Tambo y la niña al hospital El Carmen. En el quinto incidente damos comienzo con los padres de una menor de 14 años que la maltrataron, dejándole quemaduras y latigazos, tras llegar tarde a su domicilio, dejándole quemaduras de segundo grado y hematomas por todo su cuerpo. Este accidente ocurrió días después de maltratar también a su hermano. Por otra parte, el sexto acontecimiento fue muy alarmante, tras encontrar sin vida a Irene Arias Huata y a sus hijas de 3 y 4 años, tiradas en un colchón. La policía empezó su investigación teniendo como principal sospechoso al padre de las hijas, Nereo Roberto Huamalí, que posiblemente huyó a su tierra natal, Junín. A continuación, en el siguiente recorte periodístico tenemos la información que en el año 2011 se presentan por cada hora 14 denuncias por violencia familiar, advirtió el fiscal de la Nación, José Peláez. La Fiscalía atendió 1.031.494 denuncias por maltrato físico o psicológico en el interior de las familias. Esta cifra representa un incremento del 10% con respecto al año anterior. Finalmente, este acontecimiento ocurre un martes del año 2011. La vida de un adolescente de 17 años culminó por un corte en la yugular al querer defenderse de su primo Ludwell Flores, de 25 años, quien intentó violarla. No solo con eso, él golpeó repetidamente a su primo de menor de 7 años, que acabó en cuidados intensivos. Buen día, yo Naidelin Camaca les hablaré sobre el aporte experiencial. Iniciando, se generó 2 encuestas de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Preguntas fueron dirigidas hacia los adultos, padres de familia u universitarios. Soluciones de las preguntas abiertas en el centro comercial que hicimos a los trabajadores. Podemos notar que cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene su propia opinión, ya que algunos hicieron respuestas más
que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar, que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el punto de vista de hoy en día, que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el que algunos hicieron respuestas más generales, otros dentro de su ámbito, otros dentro de su ámbito social o familiar y otros desde el punto de vista de hoy en día o la actualidad. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Torres y en esta oportunidad les hablaré sobre las conclusiones. Bueno, comencemos. La violencia es un abuso de poder que se da en una convivencia, causando daño físico, social y psicológico. Enfocándonos en los niños y adolescentes, les afecta de tal manera su educación que se ven muy perjudicados ya que pierden confianza en sí mismos, se cohíben, tienen miedo al rechazo y esto daña mucho su desarrollo. También podemos ver que a lo largo de los años la violencia familiar ha ido en aumento, siendo el año 2017 el año con la mayor tasa de la misma, lo cual para el 2020 se redujo de una forma considerable, dada la misma coyuntura del momento. Se han implementado líneas de ayuda para estos casos, pero en muchas oportunidades el miedo les impide usarlas. También se han empezado charlas en colegios dirigidas por el mismo Minedu. Asimismo, podemos ver que en las noticias estos casos parecen no disminuir. Sin embargo, gracias a todos estos tipos de ayuda, las denuncias de violencia familiar han aumentado a un 46,3%. El Perú hace décadas se quiere erradicar este problema, por lo mucho que perjudica a cada miembro de la misma familia. Por ejemplo, a los niños en sus estudios o relaciones sociales, a la madre ya sea en el trabajo o labores cotidianas, y al padre con la misma relación que éste genera las mismas hacia él. Y por último, podemos ayudar informando si vemos algún tipo de abuso, conversar con los agraviados, mostrándoles confianza y protección. Estos deben ir a terapia para superar este miedo que han generado, y el agraviante debe ser retenido y también llevado a terapia para que pueda controlar sus actitudes e impulsos. Muchas gracias.